Gracias, diputado presidente. Señor secretario, lo limitado de sus respuestas nos permite conocer la poca información de inteligencia con que cuenta para combatir la delincuencia organizada de manera efectiva. Nos queda claro que ellos están organizados mientras que este gobierno vive la desorganización total. Nos ofrecieron solucionar el grave problema de la inseguridad, han fracasado. Han derrochado miles de millones de pesos, presumen de tecnología y equipamiento, pero carecen de inteligencia y organización. Con esta política simplista, la violencia se ha desbordado. Vivimos la peor crisis de seguridad de nuestra historia. Nunca como hoy la sociedad zacatecana vivió con tanto temor. Balaceras, ejecuciones y secuestros se han vuelto cotidianos, mientras este gobierno solo es efectivo a la hora de maquillar las cifras y ocultar los hechos de violencia. Es todo. Gracias, diputada Luébano. Diputado Juan Carlos Regis. Gracias. De manera muy breve, reconocer el esfuerzo por los comentarios a nuestros planteamientos y preguntas, y sí decirle que esa unirse, por lo menos que está en Villa de Cos, debió de haber estado en el kilómetro 120 en San Andrés. Nosotros, al ser parte presidentes del municipio de Villa de Cos, así lo planteamos en su momento en el C4, y exactamente ahí estamos a la mitad entre Concepción del Oro y Zacatecas. Yo creo que haberla colocado ahí no sirve de mucho. Hay quejas incluso de los productores del ejido de Bañón, donde se les molesta mucho porque pasan con sus trailas, con sus remolques, con forraje, con sus tractores, precisamente porque del otro lado están sus tierras de cultivo. Yo creo que ese no fue el sentido de ese arco de seguridad. Y lo podemos ver desde otra óptica. En el caso de Aguascalientes, por ejemplo, están en los límites con los estados. No entendemos la razón porque aquí queremos proteger a la ciudad o a la zona conurbada. Entonces, cuando todos los ciudadanos tenemos ese derecho y esa garantía que nos debe de brindar el Estado el tema de la seguridad. Por último, pues decirle que yo creo que falta mucho en esta materia. Lo vivimos cada día con los ciudadanos. Hay gente que viene incluso a pedir cooperación cuando traen un problema de ese tipo de secuestro, y bueno, pues nos llena de impotencia y de rabia que no podamos hacer nada. Sin embargo, pues decirle que nos sumamos a las voces que dicen que este poder, o al menos nuestro grupo parlamentario, está en disposición para colaborar con las reformas que usted considere para que le dé resultados a los zacatecanos. Estamos comprometidos con eso y ojalá y pues pronto tengamos mesas de trabajo para poder atender en serio el tema de la inseguridad. Gracias, diputado Regis. Diputado César Deras. Muchas gracias, diputado presidente. Señor secretario, pues nada más para agradecer su respuesta y pedirle, insistirle en que ojalá a una parte de su secretaría tenga la comunicación directa con los organismos empresariales, absolutamente todos, de ser posible, para que estuvieran en contacto y una comunicación muy directa con su secretaría. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Deras. Diputado Rafael Gutiérrez. Gracias, diputado presidente. Solamente para reconocer nuevamente la labor desempeñada por el secretario de Seguridad Pública y decirle que en esta legislatura, por lo menos por lo que corresponde al grupo parlamentario del PRI, reconocemos la delicada tarea que usted ha desempeñado y convocamos a todos los integrantes de esta legislatura a que elevemos el nivel del debate en cuanto al tema de seguridad pública se refiere y que suscribamos los instrumentos legislativos que sean necesarios para que coadyuvemos
a mejorar el tema de seguridad pública y que de manera conjunta podamos mejorar los niveles de convivencia social. Esto no es un tema propiamente de partidos políticos, la sociedad allá afuera lo que exige son respuestas, lo que quiere es regresar a mejores niveles, en armonía. A todos nos duele, insisto, lo que está sucediendo, pero en Zacatecas se ha avanzado y se ha avanzado bien. Es justo reconocerlo y por lo pronto, secretario, cuente con el apoyo de los diputados de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional para que podamos impulsar una serie de acciones desde la perspectiva de la legislatura estatal que puedan fortalecer la labor que atinadamente usted está desempeñando. Coincido con el diputado Alfredo Femat en que es usted un excelente funcionario y que habrá de llevar esa función de una forma honesta, transparente, incorrompible como le conocemos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Es el turno del diputado Alfredo Femat. Señor secretario, no hay duda que el tema de la seguridad pública genera polémica, señal que nos preocupa y ocupa. Pero, señores diputados, les recuerdo que el narcotráfico, la prostitución, el juego ilegal, son actividades que, aunque son ilícitas, dejan grandes ganancias. En el siglo pasado, en Estados Unidos, en los años 50, estos tres rubros, compañeros, generaban ganancias superiores a las ganancias de las 10 empresas más poderosas del mundo. Y allí donde hay actividades que dejan dinero, compañeros, nunca van a faltar los humanos que busquen la forma fácil de obtener el dinero. Por eso el tema es más profundo, mucho más profundo de lo que nos podemos imaginar. Yo por eso quiero que profundizáramos en cómo quitarle esa rentabilidad a estas actividades, porque es muy parecido a la Coca-Cola. Todo el mundo sabe que la Coca-Cola hace daño, todo el mundo sabe que tenemos el primer lugar en México en obesidad y en parte tiene que ver con el consumo de la Coca-Cola, pero bueno, nos la venden como la chispa de la vida y lo único que consumimos es azúcar y más azúcar y volvemos adictos a los jóvenes y aquellos que no tienen una Coca-Cola a la hora de comer, pues sienten que la comida no sabe igual. Yo por eso creo que tenemos dos caminos para discutir a fondo el problema. Uno, o reforzamos los valores, reforzamos la presencia de la familia y hacemos conciencia en los jóvenes de estas actividades, o bien dos, compañeros, las legalizamos, que la legalizada genera mucha polémica, pero les recuerdo que en el siglo pasado Al Capone se hizo famoso por vender alcohol y el día que se legalizó el alcohol, la mochada que le daban a los policías y a los políticos se convirtió en impuesto. Aquí, compañeros, yo les digo, si no podemos evitar que la gente consuma Coca-Colas, bueno, pues vamos viendo cómo le ponemos un impuesto a una actividad que en serio, yo se los digo, va más allá de esta legislatura. Y miren, nos lo dijo muy bien el señor secretario, Zacatecas está ubicado en un espacio geográfico donde las avionetas que vienen de Colombia tienen que aterrizar para recargar combustible y nuestros vecinos pues son los consumidores número 1 de todo este continente y además pagan en dólares. Aquí lo problemático es que antes nada más eran de paso, ahora también Zacatecas ya es un estado de consumo. Eso es lo preocupante. Yo no sé qué opine usted, señor secretario, en relación a estos dos puntos para quitarles impacto de rentabilidad a estas actividades ilícitas. Gracias, señor. Gracias, diputado Femat. Pasamos al quinto bloque y último bloque de participación de los señores y señoras diputados. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Figueroa. Gracias, diputado presidente. Me parece que no ubicamos en el contexto el momento histórico y nos equivocamos y nos exhibimos. Yo no diría ceguera, yo diría miopía. A ver, estamos en un problema de crisis. Está discutiéndose en el país un paquete de reformas estructurales
aparentemente necesarias para el modelo político, social y económico que desarrolla nuestro país. Y el problema tiene que ver con los impuestos y el problema tiene que ver con cómo obtener mayores recursos para la política social que piensa implementar el gobierno federal, centrada en la pensión universal, el seguro universal y la cruzada contra el hambre. Hay un problema entonces, traemos crisis y hay descomposición social y en consecuencia de la descomposición social traemos polarización y las corporaciones están polarizadas, la sociedad está polarizada, las instituciones están polarizadas. Y entonces cuando le digo al secretario que se sacó la rifa del tigre, pues es porque tiene la función más complicada en este gobierno, que es el tema de la inseguridad y cómo enfrentarla, cómo combatirla. Y cuando únicamente se le da dinero para infraestructura y no se le delinean otras estrategias, la legislatura pasada posiblemente no priorizó el tema de revisar el informe y orientar hacia la política de inversión de tejido social, dinamizando la economía de los municipios, invirtiéndole para fortalecer el sistema educativo estatal, para ver la cobertura, para ver la equidad educativa, para apostar la educación, cultura, deporte, salud. Se abandonaron las clínicas, que fueron infraestructuras hoy elefantes blancos, las clínicas comunitarias. No hay doctores, los hospitales regionales tienen grandes problemas para funcionar. Entonces, qué bueno que estamos dando este análisis y además que se exhiben las limitaciones para hacer el análisis, porque eso nos va a dar argumentos y fundamentos para poder fortalecer al secretario en materia de lo que es fundamental hoy, recuperar el tejido social para generar bienestar y paz social. Ahí está Brasil, está Colombia como un problema todavía más complejo de América Latina. ¿Y qué hizo Colombia? No le apostó a la dinamización de la economía, no le apostó a la generación del tejido social para poder generar nuevamente tranquilidad y bienestar. Parece que hay experiencias entonces muy importantes que debemos de contextualizar para poder intervenir en los grandes retos que tenemos como zacatecanos. Hay mucho que decir en este sentido, pero yo me centro en 2 o 3 preguntas. Señor secretario, aquí se ha hablado de que se cuadruplicó el número de policías estatales, pero también el secretario de Educación habla de que sobran 1,800 maestros, 800 desde la secundaria, 600 de preescolar. Y yo digo, ¿tiene una lógica esto? Si la educación es lo que nos puede salvar, entonces ¿por qué reducir la educación y la posibilidad de intervención a partir del sistema educativo? En su opinión, para prevenir la delincuencia, ¿hay que meter más policías o más maestros? Y la última, señor secretario, según el INEGI, en lo que va de esta administración, ha habido más de 1,100 muertos. ¿Usted qué mensaje enviaría a los deudos de tantos inocentes sacrificados? ¿Acaso les repetiría lo que dice el gobernador, que solo es su percepción de inseguridad o es una realidad? Gracias, es cuanto. Gracias, diputado Figueroa. El turno de la diputada Araceli Guerrero. Con permiso, señor presidente, diputado. Saludo en esta tarde general Jesús Pinto y verdaderamente me da mucho gusto que sea un zacatecano quien tenga esta tarea y esta responsabilidad tan enorme. Y yo quiero reconocer al gobernador del estado, al licenciado Miguel Alonso, quien lejos de ser un gobernador inepto, corrupto y ególatra, como algunos piensan, creo que es un gobernador sensible que reconoce y da la oportunidad y le da la confianza a nuestra propia gente, quien se haga cargo de esta responsabilidad y no traiga gente de otros estados como turistas políticos que solamente están en un sexenio y se retiran. Yo quiero esta tarde, haciendo memoria y recordando un jueves 17 de mayo del 2012, donde en cumplimiento de su deber, usted, señor secretario,
estuvo a punto de perder la vida en aquel accidente. Y creo que también eso debemos reconocer los zacatecanos, que los helicópteros no solamente se utilizan a veces para llevar de viaje a algunas personas a un estado como Guerrero. Sería muy tonto no decir que el crecimiento que hemos tenido de 200 elementos a 800 no sea en beneficio para la seguridad de los zacatecanos. Este gobierno que ha invertido 3,000 millones de pesos, 2 veces más que los 2 sexenios anteriores, y que a 3 años del ejercicio del licenciado Miguel Alonso hay una mayor capacidad de reacción en la policía, y que hay que rescatar las fortalezas a las instituciones y la coordinación que se tiene entre la Policía Ministerial, la Policía Preventiva Estatal y la Metropol. Además del equipamiento, que las videos han servido tanto en Zacatecas como en Guadalupe. A mí me queda claro que el tema de seguridad es algo que lastima a toda la sociedad y que ha existido desde siempre, que desgraciadamente se ha incrementado y que desgraciadamente también hace un rato yo recordaba un libro, se llama Una mirada de mujer frente al 2012, donde, si no me equivoco, la autora es Maru López, y en una entrevista que hacía a una exmandataria decía que lo más difícil que ella había tenido era un secuestro, y que también lo mencionaba entonces Jorge Castañeda en el 2009. Esto, lo que quiero decir, pues, que a 3 años creo que sí hay un mayor control y creo que no podemos negar los avances que se han tenido, pero sin embargo también creo que uno de los mayores controles ha sido en el Centro de Readaptación Social, que son los Cerezos. Esperemos que no haya otra fuga de 53 reos, efectivamente, en menos de 3-4 minutos, y al son, como sucedió en las redes sociales de la marcha de Zacatecas, y donde el tejido social sea un compromiso de todos los que estamos aquí presentes. Concluya, diputada. La educación para mí sigue siendo el motor que puede cambiar este país. Por ello, creo que nosotros tenemos que saber qué es nuestra parte, qué es lo que tenemos que hacer para contribuir a que esto disminuya, si no es posible erradicarlo totalmente, que sí debiera de serlo, pero creo que también nosotros como legisladores tenemos un gran compromiso. Es cuanto. Gracias, diputada Guerrero. Diputado Javier Torres.
Gracias, diputado Torres. Es el turno del diputado José Haro. Gracias, diputado presidente. Solamente, nuevamente, general, ya lo hice en el pronunciamiento, reconocer muchas de las acciones que usted ha emprendido en la Secretaría de Seguridad Pública. De igual manera, como lo hizo ya un diputado, reconocer primeramente los problemas que tenemos, general. Creo que es una gran cualidad que usted ha dado este día, se lo agradecemos y sobre todo es el momento, general, de preguntarnos qué hace falta para seguir avanzando en temas de seguridad pública en el Estado. ¿En qué podemos nosotros como legisladores coadyuvar en la materia de seguridad pública para tener un Estado más tranquilo? Ha sido un posicionamiento de los diferentes partidos, de construir, de trabajar en conjunto, y creo que desde aquí hay que empezar en esta tribuna para, junto con usted y con el titular del Ejecutivo y con los 58 presidentes municipales, sin importar la ideología política a la cual pertenezcan, podamos construir para tener un mejor Estado. En el 2016, cuando terminemos nuestros mandatos en este recinto, en los municipios y en el Estado, podamos dejarle un mejor futuro a nuestros hijos. Entonces, señor secretario, solamente en esa situación, ¿en qué podemos ayudar para mejorar la situación de inseguridad que vive el Estado? Y cuente con nosotros como grupo parlamentario, y no me queda duda que ya lo hicieron también algunos otros grupos parlamentarios, de trabajar en conjunto con usted, trabajar en la mano y trabajar en equipo por el bien de Zacatecas y por el bien de las y los zacatecanos. Gracias, diputado Haro. Es turno del secretario dar respuesta a las preguntas de los diputados de este quinto bloque. Adelante, secretario. También quiero decirle al señor diputado Regis un punto muy importante que me faltó por la situación de la UNIRCE atrás de Villa de Cos. Fue el establecimiento de la base de operaciones que creo que todos conocemos, que ha mantenido el ejército por años y que no piensa cambiarla. Esa base de operaciones está en Concepción del Oro y creo que eso provocó que en la estrategia del Estado se colocara más atrás la UNIRCE. Es un aspecto táctico de mucha importancia que se me olvidó mencionarlo. Bien. Al diputado José Luis Figueroa, es diametralmente opuesta la situación de maestros y de policías. Tienen dentro de la estructura del Estado funciones completamente divergentes, completamente opuestas. ¿Cuál es la función del policía? Prevenir el delito, como la mayoría de ustedes lo mencionan, señores diputados, y cuidar de la propiedad pública y privada de los habitantes, en este caso de los habitantes de Zacatecas. Es la función. En tanto, la muy noble función del maestro es enseñar, es conducir y hacer buenos ciudadanos para que cumplan precisamente con estas una vida normal, una vida que esté dentro del margen o que esté dentro del derecho. Y bueno, son funciones los dos hacen falta. Probablemente puede ser necesario o innecesario a los maestros. Creo que los dos, los maestros y policías, hacen falta para la conducción con más eficacia del Estado y de los habitantes de Zacatecas. Las víctimas nos duelen a todos, lo mencionó la diputada Medina,
en una forma muy sentida. Nos duelen a todas las víctimas, sobre todo los que, nomás por el hecho de ir pasando ahí, nos tocó un disparo, o ver a un compañero, a un amigo, a un compadre, a un primo, ¿no? de ver que sufre esa situación. Yo les daría una esperanza, una fe de esperanza a los hijos de las víctimas, a las víctimas, de que esto se va a componer. Ahora, están ustedes en su momento de hacer cosas positivas por la seguridad del Estado. Ustedes son el representante de un núcleo, de un distrito electoral, lo represéntenlo con calidad, con valentía, y vámonos todos para adelante. La participación ciudadana es fundamental. Tijuana y Ciudad Juárez, ciudades conflictivísimas, se fueron adelante porque la ciudadanía se organizó y la echó para adelante. No fueron ni los soldados ni los policías los que salvaron Tijuana y salvaron Ciudad Juárez. Muchas gracias, señor secretario. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desean, tiene el uso de la palabra los diputados del quinto bloque. El diputado José Luis Figueroa. Gracias, diputado presidente. Yo llamaría a que no vayamos a la adulación y a alabar. Estaríamos haciendo un grave daño. La crítica construye, y la crítica que hoy se ha escuchado aquí radica en el asunto de la situación que estamos viviendo. A ver, tenemos un Estado con problemas de deuda. Tenemos la necesidad de dinamizar el Estado. Tenemos el reclamo de la generación de empleo, de la generación de industrialización, de fortalecer nuestro sistema educativo, de construir el tejido social. Por lo tanto, entonces sí es tema de esta legislatura pedir que el proyecto de presupuesto, en consecuencia de la glosa y de lo que analizamos, venga acorde a la realidad y no vayamos al despilfarro y luego a generar nuevamente la crítica viciosa, círculos viciosos que no nos vayan a llevar a ninguna salida. Suiza hizo un estudio muy importante sobre la economía mexicana y hoy se están haciendo medidas con reformas estructurales que también tienen sus problemas. El empleo mayormente en México es informal. Hay crecimiento de desempleo, se incrementó el desempleo, una economía de monopolios, una economía no generadora de empleos y 36 millones de jóvenes, de los cuales 8,000 les han denominado malamente ninis. Y entonces sí tenemos un gran problema estructural. Zacatecas no somos la excepción, nuestra dependencia es del 98% de la federación, tenemos 2% de autonomía, entonces sí hay graves problemas estructurales en Zacatecas y esta legislatura, qué bueno que nos estemos sumando a las buenas intenciones y podamos tener la inteligencia y la sabiduría para dejarnos guiar por el pueblo, sus necesidades, sus gritos desesperados de atención, con un proyecto bueno de política social, con un proyecto que fortalezca las acciones que está desarrollando en materia de seguridad y que deben de ser orientados en todo momento al tejido social. Muchas gracias y yo espero que tengamos esa visión de alturas y que dejemos de alabar y aludir, porque vamos a enfermar a el gobernante. Gracias, diputado Figueroa. Diputada Araceli Guerrero. Hace unos días escuchaba una frase, más bien fue en campaña, que me llamó la atención y que además estaba presente el diputado Cliserio, donde nos decían que en la casa se educa y en la escuela se forma. Creo que llegó el momento de que todos tomemos también nuestra responsabilidad y desde la casa empecemos a educar.
Creo que para nadie es desconocido, existe un problema y un problema que tenemos que asumirlo como tal, pero que estamos también, qué bueno que todos los compañeros estemos con esa mira de tratar de contribuir para hacer algo en este problema que es la inseguridad. Pero también creo que no podemos dejar de reconocer que en este gobierno su obra es social. Y eso está a la luz de todo, con sus 5 ejes, y que sobre todo ha venido a contribuir al gasto de las familias. Eso sería, no reconocerlo, pues yo creo que sería ingrato. Eso es cuanto. Gracias, diputada Guerrero. Diputado Javier Torres. Gracias, diputado Torres. Finalmente, el diputado José Haro. Gracias, diputado presidente. Solamente, aunque ya lo aclaró el secretario, pero lo comento porque se mencionó el municipio del cual soy parte. Creo que no es un engaño lo que dice el general Pinto, creo que es una realidad que se vive en el Estado, en los municipios y en el país. Las personas más susceptibles al crimen organizado son las personas de escasos recursos, porque ven en el crimen organizado un tema de poder obtener recursos de manera fácil, de manera inmediata. Creo que el comentario que hizo el secretario fue con la mejor de las intenciones, que alguien más lo haya comentado y lo haya utilizado a su favor, que lamentablemente ya no está la persona que lo hizo. Creo que sí es una parte donde nada más quería resaltar esa parte, pero coincido con usted, señor secretario, que las personas lamentablemente más susceptibles a caer en las redes del crimen organizado son las personas que no tienen una forma segura de vivir en el tema económico, y que también nosotros como legisladores debemos de marcar ese tema de desarrollo social y desarrollo del tema productivo y económico en el Estado, para que con ello puedan salir de esa situación que tan lamentablemente nos cuesta a todos los zacatecanos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Haro. Con lo anterior, damos por concluidas las intervenciones de 24 ciudadanas y ciudadanos diputados y por supuesto del señor secretario. Señor general Jesús Pinto Ortiz, secretario de Seguridad Pública del Estado, la honorable 61ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha tomado debida nota de su comparecencia, la cual se origina con motivo de la presentación del tercer informe de gobierno del ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado. Con lo anterior, se da cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias por su presencia a usted y a sus colaboradores que lo acompañan. Solicito también a la Comisión de Cortesía que al término de la sesión se sirvan a acompañar a su salida de este recinto a nuestro distinguido invitado. Muchas gracias a la Comisión, y no habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a las y los ciudadanos diputados para el día de mañana, miércoles 9 del mes y año en curso, a las 11 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias, buenas noches, que descansen.